Como pueden ver, tenemos en estudio la visita del abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy amable por la invitación. Doctor, en las últimas, no sé si semanas, meses, hemos presenciado un conflicto al interior del Ministerio Público, con cambios, con idas y vueltas. En la actualidad está como interino el fiscal Tomás Saladino Gálvez. Sin embargo, una orden judicial dispone que la Junta Nacional de Justicia reponga a Adel Espinosa como fiscal de la Nación. ¿Cómo analiza usted este tema que se vive al interior del Ministerio Público y de qué manera se está afectando la institucionalidad del mismo, cree? Mira, yo creo que hasta el día de hoy todos estamos apreciando una gran inestabilidad que está reinando dentro del Ministerio Público. En pocos años hemos tenido varios fiscales de la nación, ¿no? Recordemos de que antes estaba, por ejemplo, Patricia Espinosa, Patricia Benavides, perdón, que fue luego suspendida y destituida y luego repuesta a través de acciones constitucionales. La misma Junta estuvo obligada a hacerlo. Llegó del Espinosa, que también fue suspendida y que ahora a través de un recurso constitucional de amparo está siendo repuesta también. Y lo mismo con Tomás Saladino, ¿no? Porque en su oportunidad, cuando Del Espinosa regentaba la Fiscalía de la Nación, ella se rehusó, demoró, dilató la incorporación de Tomás Saladino, con lo cual estas luchas intestadas lo único que originan dentro del Ministerio Público es su debilitamiento. Y eso, quienes lo sufren realmente ese debilitamiento somos los ciudadanos de a pie, porque la dedicación de la Fiscalía, no solo de la Nación, sino del Ministerio Público en su integridad, es precisamente la lucha contra el crimen, la reducción de los índices de criminalidad. Y resulta que paradójicamente, en tanto se dan estas luchas intestadas de poder al interior del Ministerio Público, los índices de criminalidad se vienen incrementando dramáticamente. No se está luchando de manera eficaz contra las extorsiones, el sicariato, homicidios y otros delitos que en rigor deberían estar ya enfocados o dentro del objetivo a lograr por parte del fiscal de la nación que ejerza. Y como esta inestabilidad origina el alto nivel de rotación en tan poco tiempo de fiscales de la nación, pues tampoco existe una política clara de cómo implementar estos objetivos de reducción de índices de criminalidad. Doctor, y según su óptica, ¿cuánto tiempo llevamos así? O sea, esta mesa que la integran Policía, Poder Judicial, Ministerio Público para elaborar una estrategia contra la inseguridad ciudadana. De esta mesa cojea siempre el Ministerio Público por esta inestabilidad que usted menciona. ¿Cuánto tiempo se lleva en esta situación en la Fiscalía y cuál es la raíz de esta inestabilidad, cree usted? Bueno, yo creo que la inestabilidad está relacionada también con la inestabilidad política, porque recordemos de que el Ministerio del Interior, que es el arma poderosa, el brazo derecho del Ministerio Público para luchar contra la criminalidad, ha sufrido también durante los últimos años una alta rotación de ministros del Interior, con lo cual tampoco desde el Ejecutivo se ha podido esbozar una política clara en mediano plazo, por ejemplo, para ver cómo se lucha contra la inseguridad ciudadana. Y claro, a la par también, esas luchas intestadas de poder al interior del Ministerio Público ha coadyuvado a ese cóctel muy peligroso de inestabilidad ya en todo el sistema de persecución del delito. Yo creo que has apuntado muy bien a que también el Ministerio Público, perdón, el Ministerio del Interior es un actor importante dentro de la lucha contra el crimen. Pero si no funcionan de manera coordinada e incluso en oportunidades han llegado a enfrentamientos, Claro. ¿no? Los policías decían que eran los fiscales quienes liberaban a los presos, la fiscalía que los policías no hacían muy bien su trabajo y que por eso se veían obligados a liberar a aquellos que eran capturados. Entonces, este enfrentamiento yo creo que tiene que parar ya. ¿Cuándo se ha originado? Pues se ha originado lamentablemente a raíz de la inestabilidad política. Recordemos de que cuando Patricia Benavides asumió la Fiscalía de la Nación, conformó este equipo especial contra la corrupción del poder, cuyo objetivo, ya analizado después de ha pasado el gobierno de Pedro Castillo, ya básicamente debilitar al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y al día de hoy, por ejemplo, no existen resultados de ello. Lo único que tenemos es a Pedro Castillo preso por el delito de rebelión, que no tiene nada que ver con corrupción, y a todos aquellos que se han sometido a un procedimiento de colaboración eficaz libres. Entonces no ha habido resultados concretos ni tangibles. Y luego los otros equipos especiales que también están siendo debilitados a raíz de este enfrentamiento con el actual fiscal interino de la Nación, Tomás Saladino Gálvez, porque él ha estado en su oportunidad involucrado
en un caso de los cuellos blancos, pero que él ya en este enfrentamiento con este equipo especial ha propuesto a la Junta de Fiscales Supremos que se desactiven ya todos los equipos especiales, porque según su apreciación no tendría ningún sentido mantener estos equipos si no se ven resultados tangibles. Claro. ¿Y usted considera que es acertado eliminar estos equipos especiales? Es que yo creo que tampoco han dado muchos resultados. ¿Cuál es el baremo de medida de un equipo especial? No son las prisiones preventivas, las detenciones preliminares, sino son el número de sentencias condenatorias que se logra, Carlos. Y si uno ve al final, por ejemplo, el equipo especial Lava Jato, que es el equipo que tiene más años de conformado desde el año 2016, el más mediático, además. Y el más mediático además, al día de hoy apenas tiene 3 sentencias condenatorias, después de más de 10 años. Entonces yo creo que aquí hay que medir los resultados de acuerdo a las sentencias condenatorias. El equipo especial contra la corrupción del poder, por ejemplo, al día de hoy no tiene ninguna sentencia condenatoria. El equipo de los cuellos blancos, por ejemplo, recién tiene una sentencia condenatoria hace poco. Entonces ese es el real baremo de medida de los equipos especiales. No significa que deban desactivarse, porque por ejemplo el equipo especial contra la corrupción del poder, lo que hizo en su oportunidad Delia Espinosa es más bien redistribuir esa carga. Ya no es el equipo especial como tal, sino que los casos que manejaba este equipo se han ido ya a las fiscalías especializadas, como por ejemplo fiscalías anticorrupción u otras, es decir, se han redistribuido los casos, con lo cual que se desactiven estos casos o los equipos especiales no significa que ya va a haber impunidad. Claro. Significa que las carpetas que manejan esos equipos especiales van a ser redistribuidas en algunas fiscalías que tengan también esa subespecialidad, ya sea lavado de activos, ya sea fiscalías contra el crimen organizado, que el día de hoy dirige, por ejemplo, Jorge Chávez Cotrini, nadie duda de su capacidad, entre muchas otras. Entonces, sinónimo de desactivación de los equipos especiales no es impunidad, pero sí, de todas maneras, es debilitamiento de equipos que durante muchos años han venido trabajando. Pero por lo menos debería haber una evaluación de los resultados que han venido dando. Es que yo creo que eso es lo más importante, Carlos, porque siempre hay posiciones contrapuestas. Ya nadie duda el día de hoy que al interior del Ministerio Público existe una lucha de poder. Sí, claro. Entonces, para institucionalizar y para, de alguna manera, objetivizar la discusión, hay que medir los resultados. El día de hoy, por ejemplo, la Fiscalía, sean 2, 3 fiscales de la Nación que hayan pasado durante los últimos años, ¿ha logrado reducir los índices de criminalidad? Si la respuesta es no, quiere decir que todos los fiscales que han pasado han fracasado. Y eso implica también una reformulación de las políticas que al día de hoy está implementando, así sean por corto plazo, la Fiscalía en torno a la reducción de índices de criminalidad. Yo creo que no hay que tener temor a las reformas. El problema es que, claro, muchos, por ejemplo, de los congresistas que están siendo investigados aprovechan esta circunstancia de caos que se vive en el Ministerio Público para decir, bueno, vamos a reformar el Ministerio Público, pero para sus propios intereses. Entonces, este oportunismo político tampoco es bueno, porque lo que se trata es más bien de no politizar una institución clave en la lucha contra el crimen, que es precisamente el Ministerio Público. Más adelante me gustaría ampliar el tema de la reforma del sistema de justicia, pero esta decisión del Poder Judicial digamos, ordenar a la Junta Nacional de Justicia reponer a Patricia Benavides, ¿hay una forma de que la Junta no acceda a esto? ¿Hay algunas letras chiquitas de las que se puede amarrar? Ya lo han hecho, ¿no? En el caso de Delia Espinosa, lo que sucedió es de que un juez ordenó precisamente la reposición de Delia Espinosa. Sin embargo, el juez había analizado solamente uno de los 4 hechos por los cuales ella fue suspendida en la función. Ojo que todavía no está destituida, está por ahora suspendida. Y lo que hizo la Junta cuando recibió esta resolución del juez constitucional es decir, bueno, vamos a nosotros obedecer esta decisión, pero requerimos de que antes el juez también se pronuncie por estos 3 hechos que han ameritado la evaluación de suspensión en contra de Delia Espinosa. El juez no lo hizo en su oportunidad y claro, la defensa de Delia Espinosa recurrió al juez constitucional para que ya ejecute la orden que él había emitido, que era de reponerla. Y es por eso que la última resolución que emite el juez constitucional es casi ya de amenaza a la Junta Nacional de Justicia, de decirles, o la reponen en el plazo de 2 días, o de alguna manera el juez también va a actuar alegando el desacato de una orden judicial por parte de la Junta Nacional de Justicia. Lo que tiene que hacer ahora la Junta, nos guste o no, es reponer a Delia Espinosa, tal como le está ordenando el juez. Pero también es paradójica la vida, ¿no? Porque recordemos de que también en su oportunidad el juez había ordenado la reposición
el Tribunal Constitucional de Patricia Benavides, la Junta también le notificó a Adela Espinosa y ella no quiso, se rehusó, con vigilia dilató, y todo. hubo una vigilia, ¿verdad?, con la mala utilización de recursos públicos, porque todos los trabajadores estaban participando dentro de esa vigilia. Entonces, ahora que en su oportunidad no implementaba las medidas ni órdenes de la Junta ni del Poder Judicial, exige más bien que sí se haga de manera inmediata, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que ser consecuentes. O uno cumple la norma en su integridad para todos, nos guste o no, o simplemente no las cumple. Yo creo que ese es un claro ejemplo de Adela Espinosa, cómo está minando la institucionalidad, porque de alguna manera en un principio se rehusó a reponer de manera inmediata a Patricia Benavides, dilató la reposición de Tomás Aladino Gálvez, recurriendo incluso al Poder Judicial para que suspendan su elección o su reposición, y ahora, actuando contrariamente, más bien exige sí que el Poder Judicial o que se cumplan las órdenes del Poder Judicial. Entonces yo creo que eso le hace daño a la institucionalidad propia del Ministerio Público, porque es el fiscal o la fiscal de la nación quien tiene que encargarse de hacer cumplir la ley. Y si uno lo cumple solamente cuando le favorece, pues entonces ya estamos deslegitimando una institución tan importante como el Ministerio Público. Ahora, y justamente ayer se hizo pública una carta que le envía Adela Espinosa a Tomás Aladino Gálvez, diciéndole de alguna manera, sal porque voy a entrar yo, ¿no? Sí. Ahora, ese no es digamos, no es la forma, No, y además nosotros cuando analizamos un punto, Carlos, tenemos que atenernos a las normas y al procedimiento regular. Ella interpuso el recurso de amparo en contra de ¿quién? De los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces es el demandado, es decir, la Junta, quien tiene que reponer las cosas al estado anterior a la violación de su derecho. Es decir, que es la Junta, una vez recibida la resolución del juez, que tiene que ordenar al fiscal interino, que en este caso es Tomás Aladino, que él reponga a Adela Espinosa, no solamente como fiscal suprema, sino también como fiscal de la nación. De hecho, eso fue lo mismo que Adela Espinosa en su oportunidad alegó cuando el mismo Tomás Aladino le corrió traslado a la resolución judicial, pero ahora ella está aplicando, saltándose un camino, porque no puede el fiscal de la nación interino Tomás Aladino de mutuo propio decir hay una resolución judicial y yo la repongo. No, un momento, porque esa demanda no fue interpuesta contra Tomás Aladino, porque ahí sí él tendría que actuar como fiscal interino, sino contra la Junta. Y es ese el camino legal, regular, ordinario que se debe de seguir. Enviar una carta de esta naturaleza al fiscal Tomás Aladino, creo yo, no tiene ninguna consecuencia jurídica, porque si no ya estaría hoy mismo siendo denunciado por desacato a la autoridad. Porque se tienen que cumplir las resoluciones judiciales. Pero en este caso, quien tiene que cumplir la resolución judicial es la Junta Nacional de Justicia. Yo he criticado mucho a Adela Espinosa, pero cuando uno advierte una resolución judicial tiene que ser consecuente y decir, hay que obedecer. Y por tanto, Adela Espinosa tiene que ser repuesta como fiscal suprema y como fiscal de la nación. Pero eso es atender a las normas, no a que si me gusta o no me gusta un actor, sino porque ese es el trámite jurídico regular. Ahora, el regreso de Adela Espinosa, muchos lo cuestionan, ¿no? Pero nada descarta que en el transcurso de los meses salga otra investigación de parte de la Junta, otra resolución de la Junta que la vuelva a sacar. Hablábamos del tema de institucionalidad, lo hemos mencionado cerca de 4 veces en los 10 minutos que llevamos de entrevista. ¿Cómo recuperamos o cómo se recupera la institucionalidad en un organismo como el Ministerio Público? Yo creo que despersonalizando esta institución, porque hemos apreciado desde Patricia Benavides, incluso los anteriores fiscales de la nación, que siempre todos tienen su propia inclinación política, ideológica, etcétera. Pero cuando uno llega a una institución como el Ministerio Público, debe de apartarse de esos personalismos y simplemente decir cuál es el objetivo del Ministerio Público: luchar contra el crimen. Y bueno, qué políticas vamos a implementar y dedicarse a ello. Porque incluso Adela Espinosa en su oportunidad empezó a abrir investigaciones en contra de congresistas, abrió investigaciones en contra de miembros de la Junta. Sí, pero mientras ella realizaba estas denuncias e investigaciones, se descuidó la lucha contra el crimen organizado. Y de hecho que se incrementaron dramáticamente los índices de extorsiones, de organización criminal, entre otros. Entonces yo creo que la institucionalización pasa porque las personas que asuman el rol de fiscal de la nación tengan que priorizar los objetivos de la institución y no los objetivos personalísimos, Carlos. ¿Por qué? Incluso ahora, antes de que ya se emita esta resolución a favor de Adela Espinosa, que como repito, hay que cumplirla,
ella señaló de que ni bien regresa, y lo ha dicho en múltiples entrevistas, va a sacar a todos los funcionarios que ha puesto en su oportunidad Tomás Saladino Gálvez. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya el trabajo que eventualmente él quiso realizar ya va a empezar de cero. ¿Por qué? Simplemente por una inquina personal que tiene en contra de Tomás Saladino. Y a la inversa también, porque cuando Tomás Saladino asumió el interinato de la Fiscalía de la Nación a raíz de la suspensión de Del Espinosa, él hizo lo mismo, ¿no? Sacó a todos los funcionarios de confianza de Del Espinosa, incluyendo aquellos que conformaban equipos especiales como los Cuellos Blancos, y que también estaban investigando a Tomás Saladino. Así es que yo creo que este revanchismo personal va a continuar ahora, porque que asuma Del Espinosa, de todas maneras va a cumplir sus amenazas veladas que ya lanzó en su oportunidad en la prensa. Entonces, durante los últimos años entiendo que por sobre la Fiscalía de la Nación siempre ha estado el fiscal de la Nación. Se ha individualizado. Sí, se ha personalizado mucho esta institución, Carlos. De hecho, que cuando Patricia Benavides, por ejemplo, una ex, bueno, ahora es fiscal suprema, pero cuando fue en su oportunidad fiscal de la Nación, ni bien asumió el puesto de fiscal de la Nación, su objetivo principal era el gobierno de Pedro Castillo. Claro. ¿No? Conformó el equipo especial contra la corrupción del poder, armó todo un equipo grande de fiscales, la logística. Y la pregunta es, ¿y el crimen organizado? ¿Y las extorsiones? ¿Y los sicariatos? ¿Por qué no fortaleces instituciones o equipos especiales que afectan a la mayoría de ciudadanos? Claro. Y ese descuido, ese personalismo de ir únicamente en contra del gobierno de turno, que quizás tengan que investigarse porque hay muchos políticos que cometen actos de corrupción y obtienen unos puestos para servirse también del Estado, no implica que se descuide el trabajo principal. Y es por eso que en el gobierno de interinato de la Fiscalía de la Nación por parte de Patricia Benavides se descuidó mucho el crimen que campea y de lo cuales somos víctimas los ciudadanos de a pie, por priorizar una lucha contra el gobierno. Yo creo que está bien que se conformen equipos especiales, pero si eso va a implicar el descuido de la lucha contra el crimen en general, sean robos, hurtos, extorsiones, sicariatos, pues entonces no se está priorizando la institución, sino más bien un ánimo personal. Claro. Entonces, ¿cree usted que esto forma parte de esta ya frase conocida de la politización de nuestra justicia? Han habido casos. Mira, el otro día yo tuve una conferencia conjuntamente con el fiscal Jorge Chávez Cotrina en el Colegio de Abogados. Nos invitaron para discutir acerca de los alcances del crimen organizado. Y él en su intervención, en la discusión que sostuvimos en aquella oportunidad, reconoció, y a mí me gustó ese reconoció que hubieron abusos, por ejemplo, por parte de la Fiscalía del Crimen Organizado, porque se abrían investigaciones en tanto participen 2 o 3 actores y ya creían que era una organización criminal. Se manoseó mucho esta figura, incluso Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Le estaban investigando y dijeron, bueno, él está solo, necesitamos 2 más. Bueno, su secretario y su chofer, ya tenemos una organización criminal. Claro. Mientras las verdaderas organizaciones criminales no estaban siendo investigadas, Carlos. Y reconoció el fiscal Jorge Chávez Cotrina, en aquella oportunidad todavía no había reasumido el puesto de la coordinación del crimen organizado, que ha habido cierto abuso y mala utilización por parte de algunos fiscales de figuras importantes como el crimen organizado, y que poco a poco se han venido desmontando, pero a raíz de pronunciamientos judiciales. Entonces, yo creo que esa pérdida de foco ha hecho que el día de hoy se considere que hay una politización de la justicia. Porque claro, quienes denuncian por organización criminal, a veces los opositores políticos, a veces los empresarios que no han ganado una determinada contratación, a quien sí lo ha hecho. Entonces instrumentalizan la persecución para un daño reputacional, para generar problemas al opositor político y a otros. Y eso es lo que no se debe permitir en el Ministerio Público. El Ministerio Público no puede instrumentalizarse para fines individualistas, sean políticos, sean sociales, sean económicos. El Ministerio Público tiene que perseguir el delito como tal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues ni bien recibe una denuncia, porque hasta las personas particulares tienen gran responsabilidad en ello, es analizar sesudamente si amerita abrir o no una investigación de esa naturaleza, porque el papel a veces aguanta todo. Y porque si abren ya una investigación, por ser el delito que sea, todo el despliegue logístico es inmenso y va a durar por muchos años, cuando en realidad los recursos, que siempre se quejan los fiscales cuando van al Congreso que no hay mucho dinero, ¿verdad?, para administrar y para contratar a más fiscales, pues entonces ese presupuesto debe de ser optimizado y realmente luchar con los focos de criminalidad que están causando estragos en la sociedad. Pero si pierden de vista y se investiga absolutamente todo de lo que es materia de denuncia, pues aquí surge precisamente ese término de la politización de la justicia. Doctor, en una parte de la entrevista hablamos del caso Lavajato y también de la
que se ha impuesto se ha personalizado el Ministerio Público. ¿Usted considera que también al interior del equipo Lava Jato se personalizó el equipo con, digamos, el protagonismo excesivo que ha tenido, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez? Y Rafael Vela, ¿no? Yo creo que en un principio es bueno que los mismos fiscales salgan a dar explicaciones de sus investigaciones, porque a veces la ciudadanía no conoce bien cuál es el alcance. Y en ocasiones son los investigados quienes sí tienen las posibilidades de dar un mayor alcance sobre las investigaciones en las que están en curso. Yo creo que en el ámbito informativo ha sido buena la intervención inicial, al menos, tanto de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, y de los Germán Juárez y los demás miembros que conforman este equipo especial. Pero como ellos tomaron el modelo brasileño, ahí estaba el fiscal Dallagnol, estaba el juez Moro, ¿verdad?, en Brasil, ellos eran muy mediáticos, ya trataron de legitimar el trabajo fiscal a raíz precisamente de determinadas filtraciones, de información que no debían brindar pero a los medios, generándose ya toda una corriente casi de sentencia anticipada contra quienes venían siendo investigados. Y lo que priorizaron, y no debió de hacer eso, es más bien de la promoción de las prisiones preventivas. Mira, Keiko Fujimori, yo no soy miembro de ningún partido, pero hay que advertir que en rigor ella estuvo 3 veces presa. 3 veces presa, es decir, se priorizó un trabajo de prisiones preventivas, no solamente en contra de ella, sino de muchos que promovió el equipo Lava Jato, y ahora nadie está en prisión preventiva. O sea, todo el esfuerzo que se hizo por años, porque armar una carpeta para pedir prisión preventiva es un trabajo inconmensurable, es muy difícil, es muy complicado. Y en lugar de pedir prisiones preventivas, pues más bien se hubieran dedicado a armar el fondo del caso y decir, bueno, lo que quiero más bien son obtención de sentencias condenatorias. Y eso motivó a la distracción propia de los fiscales, porque claro, para una prisión preventiva hay que salir a la prensa, dar explicaciones. Es por eso que en cierta medida también se ha alegado la politización de la justicia, pero yo creo que el equipo especial Lava Jato ha tenido un excesivo protagonismo. Y resulta que el caso estrella que ellos manejaban, que era contra Keiko Fujimori, ya prácticamente ha sido archivado. Exacto, el caso Cócteles se termina cayendo. Se termina cayendo por intervención del Tribunal Constitucional. Y yo creo que ha sido un poco escandaloso también el nivel de control nulo que ha habido por parte de los jueces. Porque cuando José Domingo Pérez presenta la acusación contra Keiko Fujimori, esta acusación necesita un control judicial para que el juez evalúe si la acusación está bien elaborada o no. Pero resulta que el juez Víctor Zúñiga Urday, que en su oportunidad hizo el control de esta acusación, devolvió 19 veces esta acusación al fiscal, es decir, le dio 19 oportunidades para que apruebe el examen. Exacto. ¿No? Cuando debió hacerlo en 2 o 3 oportunidades. Y si no pasas el examen, pues te jalas. Y archivo el caso. ¿Ha pasado alguna situación como esa? No ha pasado. De hecho, que en su oportunidad analicé casos como estos porque mi curiosidad jurídica era ver por qué 19 veces, ¿no? Y de muchos de los casos, hablando con muchos colegas, yo enseño en la universidad también y preguntando pues a todos mis alumnos que en algunas ocasiones son jueces o fiscales, me dijeron que no. O sea, máximo pasa 1 o 2 veces en las que en rigor sí hay que controlar y decir, bueno, corrige esto, lo otro, pero 19 meses es ser demasiado parsimonioso con la conducta fiscal. Y eso lo advirtió ahora el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dijo, es irregular que ya prácticamente el juez esté en la cancha del fiscal, ¿no? Claro. Y que juntos estén ayudándose para que salga bien una acusación, cuando el juez debe ser imparcial. El juez debe señalar simplemente, esta acusación no está bien elaborada, no hay individualización, no están las pruebas pertinentes, o haces bien tu trabajo o bien lo archivo, te doy una oportunidad. Pero eso no pasó. Eso no ocurrió. Y yo creo que ahí el propio equipo especial se minó a sí mismo su trabajo, porque eso motivó a que se pongan muchos recursos constitucionales, se cuestiona ya la independencia judicial, el trabajo propio del equipo especial, y mira cómo terminó. El caso más grande que tenía el equipo Lava Jato archivado. Y eso va a traer eventualmente como consecuencia, Carlos, que también el caso de Ollanta, que ha sido condenado ya en una primera instancia, pueda venirse abajo, ¿no? Porque es un precedente lo que ha pasado. Es un precedente importante, pero solo en el caso de Ollanta, porque la imputación versa sobre aportes ilícitos devenidos de fuente brasileña, y en el caso de Ollanta, brasileña y venezolana.
y lo que el Tribunal Constitucional ha señalado es de que los aportes devenidos de, pueden ser empresas extranjeras, tienen que sustentarse en que la persona que lo recibe tuvo la oportunidad de sospechar que esos dineros tenían una proveniencia ilícita. Y como dijo el Tribunal Constitucional el 2011, cuando venía Lula con los funcionarios de Odebrecht al Perú, o el 2016, cuando todavía no se sabía nada, iban a sospechar de que estos dineros eran ilícitos. Claro, lo que hicieron es pitufiarlos, es decir, esconder para no reportarlos a la autoridad de control electoral. Claro. Eso sí hicieron. Pero el hecho de pitufiarlos no convierte el dinero en ilícito. En un delito. Y ese es el problema que ha advertido el Tribunal Constitucional. Y yo creo que, retomando tu pregunta, es el problema que ha derivado en una evaluación negativa de los equipos especiales. Es por eso que también Tomás Aladino propuso a la Junta de Fiscales Supremos que se desactiven los equipos especiales. Aunque yo no entiendo muy bien por qué lo sometió a la Junta de Fiscales Supremos, porque quien crea el equipo especial es el fiscal de la Nación. Equipo especial contra la corrupción del pueblo creó solo a través de una resolución del Ministerio Público, Patricia Benavides en su oportunidad. Y quien crea es quien también puede suspender, solamente que entiendo de que él quería apoyo por parte de los demás. Curarse en salud también, ¿no? Y curarse en salud porque él también puede ser denunciado por obstrucción a la justicia, investigado, etcétera. Claro. ¿No? Doctor, para ir terminando, hablamos de la reforma del sistema de justicia, hay una comisión incluso en el Congreso que la encabeza, me parece, la doctora Mari Carmen Alba. Y muchos, desde hace mucho tiempo se habla de que hay que iniciar la reforma, quien esté tiene que hacerla. ¿Este Congreso cree usted que es el adecuado para hacer la reforma o solamente puede poner los pilares para que el próximo la En lo absoluto. Yo creo que este Congreso está absolutamente deslegitimado para promover cualquier tipo de reforma. Más aún si atendemos a las estadísticas. El 70% de congresistas, Carlos, está siendo investigado por el Ministerio Público. Pueden ser algunas investigaciones injustificadas, ¿no? Por ejemplo, en la época de Patricia Benavides, imputaba a cada congresista que se reunía con Pedro Castillo, a pesar de ser reuniones políticas, ¿no? Y les calificaba como el ala congresal de la organización criminal. Vino Delia Espinosa y lo mismo, ¿no? Es decir, los congresistas siempre han estado en la picota. Hay algunos que eventualmente sí han cometido hechos delictivos que tienen que ser investigados, pero la data es el 70%. Entonces, yo creo que un Congreso con 70% de investigados está poco legitimado para promover una reforma del sistema de justicia en la que ellos son investigados. Yo creo que deberían sí hacer propuestas, quizás proyectos, algunos análisis realmente de cómo el sistema de justicia podría ser más eficaz, pero yo creo que este Congreso de la República está absolutamente deslegitimado y además de que no debiera ser quien lleve la batuta de la reforma del sistema de justicia, porque son congresistas elegidos en marcos de organizaciones políticas. Y hay que entender que ahí sí se politizaría más bien el sistema de justicia de manera formal. Claro. Yo creo que debería ser un equipo multidisciplinario en la que participe, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, la propia Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías, y también tener un rol, quizás del 15 o 20% de participación, así como uno habla de acciones, el Congreso de la República. Pero de ninguna manera tendría que ser el Congreso quien presida una comisión de este nivel. Y convocar a una, no sé, se me ocurre, ¿no? Convocar una junta de, no sé, especialistas que puedan brindar o alimentar una posible reforma. Yo creo que eso sí es posible. De hecho, han habido muchos especialistas que ya han estado desfilando por las comisiones en el Congreso de la República para realizar propuestas de la reforma del sistema de justicia, porque no solamente se tiene que reformar el Ministerio Público, ya es tan personalista la lucha de poderes en el Ministerio Público que uno ya lo advierte como ciudadano de a pie de manera muy clara, ¿verdad? Claro. Sino que también está el Ministerio del Interior del Ejecutivo, porque la Fiscalía no funciona sin el Ministerio del Interior, entonces también implica una reforma del Ministerio del Interior. Es un sistema de la persecución de justicia. Y eso implica que yo, desde mi perspectiva, que el Congreso de la República tenga que asesorarse bien porque las leyes son importantes para la emisión de leyes que implican, por ejemplo, la conformación de comisiones, cómo va a estar estructurado el Ministerio Público, etcétera. Pero sí, ahora yo creo que así esté deslegitimado este Congreso de la República, sí podría ir avanzando con estudios, con participaciones, foros, discusiones. El tema es de que en el Perú muchos discutimos, ¿verdad? Y pocos manos a la obra, de una vez ver qué medidas se implementan. Eso yo creo debería de partir por ahora.
de la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pero el problema es de que ella en múltiples entrevistas ha dicho que va a volver otra vez solamente a colocar a sus personas y a poner orden en la casa. Claro. Pero poner orden en la casa no implica remover todo, sino más bien enfocarse realmente en el objetivo que busca el Ministerio Público. Estas posturas le hacen un flaco favor al Ministerio Público, bueno, y sobre todo usted señalaba, ¿no? Este daño que se le está haciendo a la institucionalidad. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa si es que finalmente la Junta Nacional de Justicia opta por reponer a Delia Espinosa y ver qué cambios termina haciendo y cómo queda la imagen también del Ministerio Público. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudios. A ti, Carlos, por la invitación. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista, con quien hemos hablado o analizado básicamente la situación por la que atraviesa nuestro bastante golpeado Ministerio Público.